Muy buenas tardes. Saludamos a toda la comunidad universitaria, también a la comunidad CUSEA y a todos y todas las que nos siguen a través de la plataforma de Facebook Live. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas les da la más cordial bienvenida a este webinar titulado Mejores prácticas organizacionales de trabajo remoto. Para dar inicio formal, me permito saludar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos la presencia de Flor López, directora de HP Guadalajara, directora de Gobierno y Cumplimiento Corporativo de TI. Agradecemos también a Rodrigo de la Torre González, presidente del Comité de Innovación Coparmex Jalisco. Y como moderador de este evento nos acompaña el maestro Luis Gustavo Padilla Montes, rector de este centro universitario. Muchas gracias. Para comenzar con este webinar, a continuación leeremos las reseñas de nuestros speakers. Flor de María López Cárdenas es ingeniera en computación por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con un certificado en Design Thinking Methodology por la Universidad de Stanford, diploma en liderazgo por Harvard Business School, diplomados en alta dirección y ventas por el TEC de Monterrey. Asimismo, cuenta con un certificado en liderazgo de organizaciones y cambio por el Mid-Sloan School of Management. Tiene más de 20 años de experiencia global en el mercado de la tecnología, 20 de los cuales ha pertenecido a HP. Actualmente es directora de HP Guadalajara y directora Gobierno y Cumplimiento Corporativo de TI. En 2017 fue nombrada una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Expansión. Es vicepresidenta nacional de talento en la CANIETI, miembro del Consejo Directivo para el Grupo de Grandes Empresas en Coparmex Occidente, así como de CCIJ, miembro de la sección especializada de tecnologías de la información en Canaco, Guadalajara, y miembro del Consejo Ejecutivo de Codelage. De manera... Una disculpa. Y continuamos con nuestro invitado, Rodrigo de la Torre González, presidente Comité de Innovación Coparmex Jalisco. Es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, en conjunto con especialización en formación social por la UCEM, así como estudios de innovación IPADE y Coparmex. Ha colaborado en Jóvenes Empresarios, American Chamber y CleanTech Challenge México. Actualmente se desempeña como socio y director de operaciones de Punto Forza. Es presidente del Comité de Innovación en Coparmex Jalisco y miembro del Consejo Directivo de Cámara de Comercio. Ahora dejamos el uso de la voz a Rodrigo de la Torre. Bien, muchas gracias, señor rector Gustavo Padilla. Flor López, un gusto tenerlos. El día de hoy tocar un tema que tenemos todos en mente y pues vamos a arrancar, si me permite, señor rector, con esta bienvenida y un mensaje. Sí, perdón, comentaste que dieron una bienvenida y un mensaje, ¿verdad? Correcto. Sí, bueno, así estaba originalmente previsto. Así que yo dije, bueno, a lo mejor cambiamos el programa, lo hacemos de una manera más ágil, más dinámica, y dije, bueno, aquí se vale de todo. No, primeramente, bueno, muy buenas tardes tengan todas y todos. Para un servidor como rector de CUSEA, pero particularmente como una persona que cree firmemente que las organizaciones, las instituciones, hoy tenemos un gran reto por delante. Pues se trata de encontrar aquellas fórmulas que nos permitan, primero, resolver problemas de antaño, problemas añejos que ya teníamos en nuestra agenda global y que de alguna u otra manera pues han tenido incidencia en México y en Jalisco. Pero esos problemas añejos se complicaron toda vez que no esperábamos un cambio tan vertiginoso, un cambio tan disruptivo.
en todos los ámbitos, como lo ha sido esta pandemia. De hecho, que yo tenga razón, y vaya que no soy un joven, no recuerdo en mi vida haber vivido una época tan convulsiva, con tantos efectos, con tantos cambios, incluso, ¿no?, pues con la alerta, ¿no?, permanente de tener que salir adelante en un periodo muy crítico por una pandemia, ¿no? Porque la pandemia, tú puedes vivir en crisis económicas, puedes vivir en periodos donde existe otro tipo de problemáticas, pero cuando se trata de la salud y se trata de la vida, pues te estás jugando todo. Y desafortunadamente en este periodo, como lo hemos visto, pues ha habido pérdidas humanas. Y una parte importante de la población que tiene no las mejores condiciones de salud, con comorbilidades, pues ha tenido que mantenerse confinada por un periodo muy prolongado. Estamos hablando de las y los adultos mayores, estamos hablando de las personas que traen ya problemas de salud previos, y bueno, ya tenemos más de un año en esta pandemia. Por otro lado, los efectos que ha causado esta pandemia en el ámbito de la educación. Si tenemos datos, información estadística del impacto en la salud, si tenemos datos, información estadística del impacto que ha causado en la economía, porque ha sido también otro de los efectos negativos, ¿no?, por haber tenido que cerrar actividades empresariales, industriales, que son esenciales y tuvimos que dejarlas como no esenciales para poner en esencia o por delante la salud. Pero si vemos el impacto educativo, yo soy un convencido que el pilar de la sociedad está en la educación, ¿no?, de nuestros niños, nuestras niñas, las personas. Pues imagínense que tenemos un año que confinamos a toda la educación en México, desde la educación preescolar hasta la educación superior. Y esto tiene un efecto muy, muy, muy grande. ¿Cómo vamos a recuperar este rezago que se está causando, ¿no? Porque desafortunadamente nuestro sistema no preparó a las y los jóvenes para poder tener un aprendizaje activo, un aprendizaje independiente. Muchos de ellos no cuentan ni siquiera con los recursos básicos, que es tener conexión a Internet, ¿no?, o gozar de un equipo de cómputo. De tal manera que el ámbito educativo ha tenido un fuerte impacto. ¿Y qué decir de lo social? En una sociedad en la que necesitamos, es parte de nuestra cultura, vernos de frente, abrazarnos, apapacharnos, saludarnos, con parte de nuestra cultura. Compartir la buena mesa, por ejemplo, es no solamente el alimento, la nutrición, tiene que ver con las formas de socialización. De tal manera que también ahí viene un cambio de paradigma en lo social, en lo colectivo. Y el tema que hoy nos ocupa verdaderamente es un tema muy relevante, porque cuando hablamos de mejores prácticas internacionales para un óptimo home office o teletrabajo o trabajo remoto, no solamente estamos hablando de la actividad estrictamente productiva, estamos hablando de un cambio de paradigma en donde entran otros roles, otros valores, ¿no? Y no me quiero adelantar yo porque, bueno, quienes van a disertar sobre el tema, pues obviamente es Flor, desde su perspectiva y su experiencia como profesional y además responsable de uno de los corporativos más importantes a nivel global, que es HP, en donde no solo es computadoras, tiene que ver con el uso, ¿no?, de la tecnología y los fines más profundos de la tecnología, que es finalmente una mejor humanidad. Y también con Rodrigo de la Torre, ¿no?, quien representa hoy al empresariado, y hay un gran reto para regresar y recuperar la productividad, la competitividad
la movilidad social, recuperar los empleos. Entonces, el teletrabajo se centra en un nuevo paradigma, ¿no? Es, por un lado, cuáles son los activos que tenemos al día de hoy, porque hay que decirlo también, no todo fue negativo, ni no todo ha sido negativo en esta pandemia. Nos ha dejado grandes enseñanzas. Nos enseñó a que tenemos que innovar no es una opción, que innovar es una decisión a la que tuvimos que irnos, ¿no? Prácticamente a veces hasta de manera, pues sí, emergente, ¿no? Por no decir obligada. De tal manera que ahora el teletrabajo se nos plantea con muchas variables. Yo, por ejemplo, si vemos el home office, ¿no? O el teletrabajo desde la mirada de una institución de educación superior, pues yo diría, ¿no? Técnicamente es factible. Socialmente sería lo mejor. Es parte de lo que tenemos que preguntarnos. Y luego, ¿qué pasa con el teletrabajo cuando las mujeres no tienen condiciones para poder atender remotamente otra obligación adicional? O sea, esta agenda de igualdad sustantiva, esta agenda de perspectiva de género, ¿no? Que sabemos que hay que ponerla por delante, hay que analizar cuáles son las variables, si es lo más conveniente en términos, puede ser que en términos de productividad sí, pero en términos de un desempeño integral de una mujer, de una persona, ¿lo será? ¿Qué decir de las ventajas o las desventajas en términos de construir comunidad? Cuando tú vienes a trabajar, sí vienes por un salario, vienes a entregar un resultado por el cual te contrataron para realizarlo, pero vienes a construir una sociedad, vienes a desarrollar, ¿no? Un entorno social, y esto lo podemos ver desde la época más primitiva de la humanidad, ¿no? Me gusta mucho la historia y la historia de la humanidad, ¿no? Y la verdad es que desde lo más rupestre, desde los registros que hay en la civilización, tú te das cuenta que el ser humano, por su naturaleza, es un ser social. Y necesitamos, aún en el trabajo, ¿no? La productividad mayor no se da con la técnica, se da con una formación integral de vivir en colectividad. Por eso, bueno, pues muy grato nuevamente darle la bienvenida a Flor López y a Rodrigo de la Torre. Sé que van a abordar desde dos perspectivas este gran reto y lo que esperamos como Universidad de Guadalajara y lo que esperamos como CUSEA y muy particularmente como maestría en negocios, ¿no? Es poner en nuestra comunidad universitaria la pregunta. Es una pregunta no sencilla y por eso es que la invitación es que después de la disertación, tanto de Flor como de Rodrigo, abramos un periodo de reflexiones profundas. Sé que ya a nivel federal hay regulaciones muy particulares, tienen que ver con los derechos y las obligaciones desde la perspectiva laboral, pero nos queda todavía ver si como sociedad, en qué condiciones, cuáles serían los medios, cuáles son los beneficios, en fin. Ustedes, Flor y Rodrigo, seguramente van a disparar el intelecto de la comunidad CUSEA, de la comunidad universitaria, así que yo verdaderamente me complace verdaderamente poder dar la bienvenida y también decirle a la comunidad CUSEA, ¿no? Que estos espacios que están pensados desde el MBA con el maestro Omar Briceño Arellano, a quien felicito también por el excelente trabajo en la coordinación de la maestría, decirles que van a ser espacios que se van a hacer con más frecuencia, que tenemos que romper también paradigmas, abrir estos espacios para que quienes están estudiando este posgrado y otros pues puedan tener de primera mano, ¿no? Personas cualificadas e interesadas y además con una gran disposición para alimentar el conocimiento que podamos generar de manera conjunta. Termino diciendo que se me invitó para dar un mensaje de bienvenida
Después me anunciaron que iba a ser moderador. Yo me dispenso de no ser moderador en esta ocasión por una razón natural, porque tengo una agenda un poco complicada, pero verdaderamente les digo que estoy muy atento. Muchas gracias y pues bueno, que empiece la parte más importante. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Señor rector. Muchas gracias, señor rector Gustavo Padilla, por las palabras. Flor, te quiero dejar el micrófono. La introducción es cuidar la salud de las personas y la salud de las empresas. Entonces nos tienes una presentación padrísima para que nos aclares dudas. Y adelante, Flor. Oye, pues muchísimas gracias, señor rector. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Rodrigo, gracias. Maestro Omar, muchas gracias. Y recuerdo perfectamente 13 de marzo 2020. Estábamos en la oficina trabajando después de varios meses de haber estado monitoreando cómo se iba dando esta situación, cuando en conjunto con el director general de HP México y del corporativo decidimos activar lo que nosotros le llamamos el Business Continuity Plan, en donde lo que se decía es: la prioridad que tenemos, justamente, lo acabas de decir tú, Rodrigo, es nuestros empleados. Vamos a hacer lo necesario para protegerlos como prioridad número 1. Prioridad número 2 será ver cómo nos manejamos en términos de darle continuidad al negocio. Pero en este momento era eso. Y fue anunciar a los empleados que tenemos en 3 sites, es aquí en Guadalajara, alrededor de 2,400 empleados, decirles: a partir de este momento tomas tus herramientas de productividad que tienes a tu alcance con tus controles adecuados para salir, y se retiran a su casa. Un montón de dudas fue lo que empezaron a surgir. Pero así fue como arrancamos esto hace un año, hace un poco más de un año, y seguimos hasta este momento trabajando desde casa. Estábamos entonces ante un entorno incierto, un contexto que contemplábamos iba a ser temporal, constante transformación que nos llevaron de la estabilidad a la inestabilidad total, de la certidumbre a la incertidumbre, de la sencillez a la complejidad, de la claridad. Bueno, era tan fácil trabajar en el site, a la ambigüedad. ¿Cómo le vamos a hacer ahora? En resumen, fuimos de lo muy cómodo a lo muy incómodo. Nunca anticipamos, nadie, esta pandemia, pero sí, como lo dijo muy sabiamente el maestro rector, pues realmente nos transformamos y hemos redefinido el futuro del trabajo. Hemos construido, lo más importante, hemos construido una comunidad de personas resilientes que han demostrado un compromiso total para luchar y salir adelante, ¿no? Y así fue como llega la pandemia, prácticamente altera todos nuestros aspectos de la vida. La rápida propagación del virus obligó a las empresas de todo el mundo a adaptarse y a transformarse prácticamente de la noche a la mañana. Los trabajadores no esenciales se vieron obligados a trabajar desde casa. Creamos mano de obra instantánea, convirtiendo todas las políticas corporativas y modificando toda la infraestructura de TI como ahora la cabeza. Los trabajadores remotos se apresuraron a establecer pues las oficinas en casa como se podía, adaptar la colaboración, las reuniones en línea y encontrar un nuevo flujo del día de su trabajo, que incluía no solamente a ellos, los cónyuges, las parejas, pues, los hijos, y todos trabajando desde la misma casa y aprendiendo a distancia además. A medida que el mundo empezó entonces a prepararse, esto cambió, trajo nuevos paradigmas mentales. Tuvo que simplemente preguntarnos qué vamos a hacer y cómo vamos a trabajar y cómo será además el post-COVID. Porque siempre pensábamos que el post-COVID iba a durar un par de semanas, como lo vivimos anteriormente en una pequeña situación que hubo cuando fue la influenza, ¿no? La H1N1. Y pues nos enfocamos entonces a tratar de conseguir información. Realmente nos tardamos muchísimo en poder tener una información real. Se hacía muy evidente la falta de información y aún hoy los gobiernos siguen rastreando constantemente lo que se está dando, los informes que tenemos en cuanto a personas con casos de infección, en cuanto a los modelos económicos, pero poco se fijó y poco se puso atención en la compresión de las personas y en el propio comportamiento psicológico. ¿Cómo viajaron ellos o cómo hemos estado viviendo este viaje emocional a través de esta pandemia y cómo nos fuimos adaptando desde la prepandemia en preparación para hacer las cosas, cómo voy reaccionando, cómo me voy aclimatando a lo que estoy viendo
ya pensando que mañana voy a estar en una reapertura que en algunos casos sí ya se ha dado, pero en otros casos todavía no. En muchos casos todavía seguimos desde casa trabajando, pensando cuándo va a ser este reinicio y cuándo tendremos una nueva normalidad. Y finalmente pospandemia. Se desarrolló entonces una serie de investigaciones que nos compartieron a través de este esquema que se está dando aquí, que son las diferentes fases por las que hemos venido pasando. Y bueno, todo esto, y como conversamos, trajo un gran efecto en un rol importante, el rol del CIO, aquella persona encargada de todo lo que tenía que ver con la infraestructura y con los datos de la empresa, cambió radicalmente. Siempre ha estado dentro del C-suite, pero nunca antes había tenido el valor como estaba teniendo en este momento. Se elevó por completo, se escaló, se volvió el más cotizado y básicamente por una simple razón, porque como lo dijimos, de la noche a la mañana tuvimos que hacer un cambio total en la estrategia para escalar dramáticamente la capacidad de servicios de conexión remota y de seguridad que se tenía. Para darles un ejemplo bien simple, nosotros usamos VPN y tenemos una capacidad de alrededor del 30% para cubrir, 30-40% para cubrir los 55,000 empleados a nivel mundial. En el momento que activamos este BCP, tardamos un par de días en escalar la capacidad de conexión del VPN del 40 al 80%. 2 días. ¿Y por qué no el 100%? Porque no necesariamente todos tenían que estar conectadas a la VPN. Hay muchos trabajos que podemos hacer sin la VPN y obviamente todo está en función del costo. Pero fue una reacción inmediata en 2 días. Además de expandir su rol en cuanto al alcance o a la capacidad, a las capacidades que tenía que habilitar, también se expandió en cuanto al scope que tenía que cubrir. Ya no nada más tenía que ser responsable de ver cómo proveía de los servicios de infraestructura y de administración de la información y datos y seguridad, pero también de los empleados, de la comunidad y del impacto de los servicios en términos de sustentabilidad. Todo eso cambió inmediatamente. Entonces nos empezamos a cuestionar seriamente cómo lograr mantener o cómo poder medir la productividad de nuestra nueva realidad. Y básicamente lo empezamos a hacer con algunas de las cuestiones que nos ponemos aquí, ¿no? Empezamos a definir en conjunto objetivos muy claros, realistas, totalmente específicos y cuantificables en cuanto se empezaron a definir los nuevos proyectos. Abrimos más que nunca los canales de comunicación. Si hay algo en lo que nosotros podemos estar muy orgullosos dentro de HP es esta política de puertas abiertas que tenemos en donde cualquier persona puede platicar con cualquiera. Podemos ir y tocarle la puerta al CEO como ir con el CFO y en todo momento está abierta. Bueno, más se abrió estos canales, ¿no? Están prácticamente abiertos al 24 horas. Y en alguna ocasión, eso fue una situación muy personal que me encanta compartir. Estaba haciendo ejercicio en una tarde aquí en casa y de repente suena mi teléfono, contesto y tal cual. Hola, Flor, soy Enrique. Yo, ¿Enrique? Sí, Enrique Lores. Enrique Lores es nuestro CEO. Él es español, entonces me estaba hablando en español, me iba para atrás. Yo, hola, Enrique, ¿cómo estás? Nomás hablo para ver cómo está Guadalajara, qué necesitan, qué les hace falta. A ese nivel de comunicación llegamos. Por supuesto que de momento fue un susto, pero después una gran satisfacción y da muchísima confianza y seguridad el pertenecer pues a este grupo, ¿no? Y a esta empresa. Empezamos a monitorear entonces las tareas más importantes. Siempre las prioridades es muy importante y empezar a habilitar las herramientas tecnológicas que nos ayudaran a medir de una manera más correcta la productividad y a facilitar que la gente mantuviera este rendimiento importante. Entonces, así fue como empezamos a cuestionarnos. Y bueno, me declaro completamente agradecida con la forma en la que HP ha cuidado a sus empleados. Nos los recuerdan semana con semana desde el día 1 que la prioridad es la salud de los empleados, además de hacernos sentir pues súper bien a la hora de estar implementando consistentemente buenas prácticas. Y esto nos empujó a que apresuráramos pues una vez más la transformación del entorno y de la forma de trabajar, donde la pregunta a responder cambió de ¿a dónde voy a ir a trabajar? Con ¿dónde vamos a trabajar unos con otros? ¿Cómo vamos a trabajar unos con otros? ¿Cómo obtener una mejor colaboración y resultados en el equipo?
Perdón, estoy viendo un mensaje, ¿no se está viendo? No, Flores, la presentación, por si gustas que veamos algo, digo, se ha entendido perfectamente, pero si gustas que nos apoyemos en tu presentación, está a todo dar. Qué pena que no estoy compartiendo. No, hombre, A ver, pero la plática perdón. está a todo dar, no te preocupes, la estamos siguiendo a todo dar, la estás exponiendo muy bien. A ver, déjenme nuevamente, disculpe, aquí estoy. Es tanta la emoción que ya ni lo vives. Es correcto, ahí la vemos bien, Flora. Ya lo pueden ver ahora y, híjole, me voy a mover rápidamente, nada más para que lo vean. Este era el modelo que yo estaba hablando del viaje emocional, el rol del CIO y las recomendaciones para la productividad. Y bueno, aquí vamos. ¿Cómo reimaginamos esta oficina? ¿Cómo reemplazamos ahora los escritorios que teníamos con un entorno diferente, más enfocado a la colaboración? ¿Cómo hacemos oficinas atractivas? ¿Cómo maximizamos el uso del espacio? Y bueno, ¿cómo seguimos de alguna manera mejorando este buen ambiente? Y bueno, aquí les platico un poco de cómo ha sido nuestra jornada en cuanto al tema del trabajo. No es algo nuevo para nosotros el poder tener esta flexibilidad de trabajar desde casa, ¿no? Desde prácticamente que la organización se creó, siempre ha ido transformando cómo es este concepto de la oficina para poder innovar, para poder dar diferentes estilos de trabajo, siempre buscando dos cosas, el que el empleado se sienta súper cómodo y que además, pues de alguna manera seamos productivos y que seamos eficientes, ¿no? Aquí en el 94, por ejemplo, en uno de los sitios que tenemos en Boise, pues empezó a trabajar con espacios más abiertos, con estas mesas colaborativas. En el 2005, por ejemplo, el CIO que estaba en ese momento empezó a consolidar todos los sites que teníamos alrededor del mundo y se quitó una buena cantidad de sites de los que teníamos. Posteriormente, se mandó a algunos a trabajar a casa, después regresamos otra vez a la oficina porque se notó que había más productividad, el hecho de tener esta colaboración era mejor. Empezamos a probar modelos tipo el de WeWork, en donde de alguna manera nada más está subarrendando el espacio. Y bueno, hoy con esto estamos acelerando para poder estar en donde lo que nosotros llamamos la definición de lo que será nuestro Office of the Future. Utilizando toda la tecnología y con un programa diferente. Pues sí, los acontecimientos nos presentaron una oportunidad para cambiar la perspectiva, como dijo el rector, romper con el paradigma, basado ahora en la nueva realidad. Hoy tenemos esta nueva misión en la oficina que mejor se adapte a las necesidades del negocio y de la propia persona, dotándola de todas las herramientas de productividad que se requiera para lograr los objetivos del negocio, en un enfoque ganar. Yo estoy cómoda en mi casa, yo puedo intercalar mis actividades de mamá con las de ser un profesionista y buscar así mantener la lealtad de los empleados en la empresa y en la oficina. Y como podemos ver aquí, estamos hablando de 4 diferentes opciones que se están viendo y que se están trabajando. El coworking, el on the go, el home office, que es el que prácticamente tenemos ahorita, y algo de lo que va a seguir siendo el HP Office. Es un hecho que no todas las posiciones que tenemos pueden transferirse a trabajo de casa, porque requieren de trabajos de maquinaria, dispositivos especializados. Si hablamos de investigación y desarrollo, no podemos tenerlo en casa. Ellos sí pueden estar en los sites. Si hablamos de nuestros sites de manufactura, pues tienen que estar en donde está la manufactura, ¿no? Pero la mayor parte de las actividades relacionadas con actividades administrativas y de ventas sí pudiéramos hacerlas desde casa. Ventas on the go. Y en algunas situaciones muy puntuales, evaluar la posibilidad de hacer este coworking dependiendo de la necesidad puntual. Entonces, necesitamos cambiar la oficina donde vamos a trabajar, a donde vamos a trabajar con otros y equipo especializado. El ecosistema se define por los diferentes espacios en los que nuestros empleados puedan realizar de mejor forma sus actividades de trabajo y se van a complementar proporcionando opciones adicionales en cuanto a que ubiquen pues cuál es la tarea que tienen que hacer en ese momento. El punto es que la gente pueda operar en este continuo usando todos los espacios que ellos tienen disponibles según sea lo necesario. Y así pues nos estamos moviendo básicamente en 2 grandes líneas.
nuevas formas de trabajar que se refieren básicamente al tema de la movilidad. Y básicamente aquí, pues, a lo que estamos viendo es que muchos empleados van a aprovechar, pues, el haber ya trabajado todo este tiempo desde casa para poder seguir aprovechando trabajar desde ahí, pero otros seguramente van a empezar y ya necesitan por salud mental también regresar a esta interacción cara a cara con sus compañeros. Como dijimos, asistirán a la oficina porque su trabajo, alguno de ellos, está vinculado a equipo especializado, y los que no, simplemente porque tienen que hacer alguna vinculación muy personal en términos de capacitación o de la propia socialización. Esa es una parte. Y por el otro lado, el diseño de las nuevas oficinas. Reemplazaremos las oficinas, están remodelando alguna de ellas. En lugar de tener asientos dedicados, pues se van a empezar a ver cada vez más asientos pool, aquellos que pueden ser utilizados por la persona que llegue en ese momento. Se introducirán más espacios de colaboración y configuraciones mucho más flexibles que permita no solo la colaboración, pero también el espíritu de creatividad y de innovación en donde estemos nosotros llegando. Así lo que buscaremos será oficinas modernas, atractivas, en un menor espacio y con un profundo impacto positivo en el tema de sustentabilidad. ¿Okay? Así tal cual es como nos hemos venido moviendo en HP, así de general. Y algo que sí quería compartirles un poquito es, bueno, toda esta transformación y la reinvención y todos estos cambios que nosotros venimos haciendo en HP no son efecto nada más de nuestra propia creatividad, pero también de un estudio de tendencias constantes y de ver los requerimientos nuevos que tiene la nueva normalidad, que se fundamenta mucho en lo que le llaman las nuevas 5 S de esta normalidad, ¿no? En donde pues hablamos desde la seguridad, en cuanto al distanciamiento social, la seguridad para los propios sistemas, la ciberseguridad, la simplicidad en la forma en que colaboramos y que vamos a tener esta productividad, la sustentabilidad, sin duda, y claro, cubrir el tema de la segunda ola de transformación digital. Pues, ¿qué es lo que estábamos viendo en términos de seguridad y distanciamiento social? Bueno, pues antes tratábamos de consolidar a todos juntos y bueno, el distanciamiento social nos exige que ahora estemos completamente en el extremo opuesto. Tenemos que buscar cómo acercar a la gente manteniéndolos distanciados, ¿no? Es un poco paradójico, pero así es lo que se nos está pidiendo en este momento. Y luego, ¿qué más tenemos? Bueno, a pesar que muchas personas desean tener este acceso a la modalidad del teletrabajo, dado de alguna manera el confinamiento tan grande que hemos tenido para prevenir los contagios, pues según las encuestas solamente un 5% no quiere regresar. Todos los demás están dispuestos a poder regresar. El 51% habla de que sí quiere regresar, pero quiere regresar en forma flexible, unos días sí y unos no, y todavía un 44% sí está interesado a volver a ocupar su espacio de trabajo asignado y exclusivamente para ustedes. Me parece muy interesante el evaluar estos análisis que se nos están dando, ¿no? Y definitivamente, cuando regresemos, pues para los que ya regresaron seguramente ya están cumpliendo con estos protocolos, pero estaremos siguiendo los estrictos protocolos que las secretarías de salud de cada uno de los países nos estén indicando, pues entre ellos todo el tema de sanitizantes, el uso obligatorio de las máscaras, los espacios entre estación de trabajo y estación de trabajo, que al menos en HP lo estamos manejando alrededor de 1.8 como estándar, 1.8 metros entre lugar y lugar. Y bueno, estos son el tipo de controles que estaremos viendo como parte de esta seguridad y distanciamiento social. Interesante ver, pues, cómo algunas de las empresas es lo que hicieron, ¿no? En el caso de Google, por ejemplo, y esto es información que teníamos de mediados del año pasado, ellos estaban hablando de regresar a la oficina solamente a un 10% de su capacidad. Por ejemplo, en otros casos, nosotros hemos evaluado en un momento dado regresar con una capacidad del 30% de los sites, pero es algo que se sigue evaluando consistentemente. Como les decía, hasta este momento, si hablo yo de HP, estrictamente de HP Guadalajara, solamente un 1% de la población está
trabajando directamente en uno de nuestros sites. De los 3 sites que tenemos, solamente uno, a pesar de que los 3 están listos con todas las normas, solamente uno realmente está habilitado, digamos, para ser operacional dentro de nuestros propios criterios. Y ahí solamente va este porcentaje. Y todavía no tenemos definida una fecha de cuándo vamos a regresar. Esto está en función de una calculadora de riesgo que mantiene el corporativo, que es el que nos manda el lineamiento. Es decir, dependiendo de la cantidad de contagios que se sigan viendo por la zona, más el cómo vaya progresando el tema de la vacunación, más las necesidades de negocio, es lo que me va a ir dictando en qué momento voy a regresar. Mientras tanto, seguimos con todas las facilidades desde casa. ¿Ok? ¿Qué más? Seguridad para los sistemas. Bueno, el tema de cybersecurity se volvió no únicamente de gran relevancia, fue top relevante porque se exponencia la cantidad de requerimientos para mantener la seguridad de los sistemas y poder reducir en su mayoría la cantidad de riesgos que tenemos y mantener, tanto como sea posible, la privacidad tan importante que ha tomado tanta relevancia también de la información propiamente de nosotros como personas, como individuos. Y aquí igual, y podemos ver algo de estadísticas, ¿no? El 54% de los profesionales creen que el trabajo remoto representa el mayor riesgo de seguridad. O sea, más que los empleados en sitio. Y eso tiene mucho sentido, pues porque nosotros dentro de lo que son nuestros enlaces, pues no tenemos todas las herramientas de seguridad que pueden tener las empresas. Entonces, tenemos que estar viviendo con este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que hacen, por ejemplo, algunas de las empresas como soluciones involucradas aquí, ¿no? Bueno, ustedes supieron de que se dio un evento con Zoom, en donde tuvieron que de un día para otro aumentar dramáticamente, al haber aumentado dramáticamente su uso, pues empezar a promulgar planes para empezar a abordar todas estas fallas de seguridad que se estaban viendo. Cisco integró a su plataforma nativa algunos productos adicionales de cybersecurity, así como lo hizo Microsoft, para tratar de que recién pues lo que hizo fue adquirir simplemente una empresa de ciberseguridad que ayudara de alguna manera a poder detener y predecir todo esto a través de la utilización pues ya de la tecnología como inteligencia artificial y machine learning, aprovechando la facilidad de los análisis y de las tendencias que nos pueden hacer rápidamente para ofrecer medidas de contrapeso. Y luego, pues cómo somos más productivos, cómo colaboramos más y cómo lo hacemos sobre todo de una manera más simple. Bueno, pues aquí las distracciones en casa dificultan la comunicación con los colegas. Lo hemos visto, lo hemos vivido todos. Espérame un momentito, el grito del bebé aquí. La realidad es que para nosotros en HP no ha tomado mayor relevancia y de verdad se nos dice semanalmente los mensajes, no pasa nada y no te sientas mal si tú estás en una junta y aparece por acá atrás tu hijo. Nadie va a llamarte la atención, sabemos que estamos en este contexto diferente. Y lo que sí, se nos ha advertido muchísimo evitar, en contra de lo que yo creo que muchos creen que es lo correcto, evitar tácticas de vigilancia como el uso de software que está rastreando cada movimiento que yo hago con el mouse, porque esto erosiona la moral de cada uno de mis empleados al mostrar de alguna manera una falta de confianza de ellos. Esto va en contra de mis valores propios. Mis valores dicen confianza en el individuo. Yo no puedo seguir este tipo de comportamiento. Tampoco es una manera precisa de medir la productividad o el compromiso, porque simplemente puedo tener a alguien que esté moviendo 1000 veces el mouse sin estar haciendo nada. Entonces, es muy interesante esta recomendación que se nos da. Y entonces nos movimos aún más. Siempre hemos trabajado por objetivos, pues nos hemos enfocado aún más a estos objetivos y a centrarnos en los resultados que estamos esperando de la gente. Y si no solamente ver el cómo damos los resultados, sino cómo estar cerca del empleado para ver cómo llega a esos resultados. Tengo que acompañarlo, estoy cerca de ti para que tú lo logres de una mejor manera. Y fomentar una comunicación clara sobre los horarios para que los empleados sepan cuando un miembro del equipo está fuera de línea o es inalcanzable y que entonces se planifique en consecuencia. No se vale para nosotros el microadministrar. ¿Ok? Igual aquí tenemos ejemplos de pues algunas de las empresas y cómo se dieron los resultados. En este caso Slack, como una de las herramientas de colaboración más importante, registró y sigue registrando cifras récord
del número de usuarios que están utilizando esta plataforma como una herramienta de la colaboración. Por supuesto que no puede faltar el tema más importante ahorita que tenemos en tema de sustentabilidad. Y es importantísimo aprovechar los momentos. Y esto es lo que el momentum para el planeta Tierra está dándose y lo tenemos que agradecer al menos temporalmente, que se alivió de forma proporcional a la ralentización del ritmo desenfrenado de la vida humana, ¿no? Pues supimos que una de las consecuencias positivas del brote fue que pues el aire está más limpio y se vio una reducción de las emisiones en cuanto a lo que contribuye el cambio climático, ¿no? ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, podemos identificar claramente que la tecnología de la información se convierte en uno de los habilitadores más importantes para poder seguir manejando y operando de una mejor manera todo el tema sustantivo. Y también aquí algunas empresas hicieron cosas muy interesantes. Podemos ver lo que Amazon creó con su compromiso, su promesa hacia el medio ambiente, generando recursos y disponiendo recursos para poder habilitar actividades al respecto. Nosotros tenemos una estrategia de impacto sustentable que es prioridad, está dentro de nuestros objetivos estratégicos, con el cual buscamos crear pues un cambio positivo y duradero en el planeta, en nuestra gente, en las comunidades. Estamos transformando todo el negocio para avanzar dentro de una economía circular más eficiente y baja en emisiones. Y con esto también permitir a nuestros clientes inventar el futuro a través de nuestros portafolios de productos. Si alguien, por ejemplo, pensaba que con esta transformación iba a dejar de haber impresión, bueno, sí bajó la impresión, que esto le pega totalmente a la sustentabilidad, sí bajó la impresión en oficina. Pero se habilitaron nuevos servicios, por ejemplo, como el Management Services, en donde tú contratas el servicio y entonces imprimo de acuerdo a lo que necesites, y ha funcionado de una manera muy buena, no solamente para atender las necesidades de los clientes, pero también para darle beneficio a la sustentabilidad. Entonces, seguimos teniendo una mezcla muy interesante aquí con la sustentabilidad. Obviamente, la segunda ola de la transformación digital, pues ya no podemos darnos el lujo de mantenernos esperando a que algo se dé. No podemos, es imperativo evitar la procrastinación. Tenemos que subir a la segunda ola y lo tenemos que hacer todo en la medida de lo posible y de acuerdo a las necesidades puntuales. Este año, pues, sin duda, muchas de las estrategias que se tuvieron que hacer fueron repensar cómo me voy a mover hacia lo digital. Venía yo haciendo algunos esfuerzos, bueno, no son suficientes, tienes que triplicar tus esfuerzos para subirte rápidamente a esta segunda ola, porque si no, tiendo a desaparecer. Entonces, necesitamos hacer los ajustes on the flight, como se dice por ahí, en el vuelo. Estamos viendo muchos procesos, aprovechando este periodo y esta oportunidad que muchos procesos ya se vienen digitalizando y otros automatizando con el uso de las herramientas, nuevas oportunidades de eficiencias y demás. Todo esto lo estamos viendo como resultado de estos cambios, así como también pues muchas de las empresas nos compartieron su experiencia. Disney, en asociación con otra empresa, con Microsoft, con Azure, deciden empezar a crear contenido en la nube para rápidamente entregar esto. Nosotros estamos haciendo lo mismo en cuanto a la transformación de nuestra supply chain, de nuestra cadena de suministro para poder entregar más rápido. Todo esto estamos viéndolo ahorita. Y bueno, ¿qué estamos teniendo entonces como escenarios post-pandemia en cuanto a lo que vemos oficinas de trabajo? Vemos la oficina donde quiera. Así le podemos llamar a esta pues el COVID está acelerando esta opción del trabajo a distancia y transformando el significado del lugar de trabajo. Y se empiezan a ver pues que pues un 30% de las empresas anteriormente nada más trabajaban con trabajo en remoto y un 72% laboraban prácticamente en las oficinas. Pues vimos este cambio totalmente al opuesto. El repentino experimento en fuerzas de trabajo remoto ha demostrado ser predominantemente positivo para las empresas y para los empleados, lo que ha llevado a los ejecutivos pues a ver como un estándar de la práctica empresarial en un futuro. No está definido que vaya a ser la única, pero sí es una buena parte.
El 82% de los líderes, según Gartner, van a permitir que sigan trabajando los empleados a distancia y otro 47% dicen no, pues al 100%. ¿Y qué nos va a dar esto? Bueno, va a haber algunos cambios interesantes porque a lo mejor ya los grandes corporativos van a empezar a mudarse a ciudades secundarias porque las personas van a trabajar desde allá. Ya no tienen que haber estas grandes campus, ahora vamos a tener más bien pequeñas huellas de oficinas nada más, modelos de negocios diferentes en cuanto a la renta, al arrendamiento de mobiliario del equipo, así como a los estipendios del equipo que son normalmente. Se acelera la descentralización de las zonas geográficas. ¿Qué más tenemos por aquí? El trabajo remoto se da como un ganar-ganar entre empleados y empleadores. Esto es muy interesante, porque pues muchas veces nomás lo vemos para una persona, pero la realidad es que pues se está llevando a mantener una buena productividad al mismo tiempo que está proporcionando a la empresa pues bastantes ahorros. Los empleados pueden tener un bienestar físico y mental y eso pues nos permite que a las empresas podamos seguir teniendo una excelente productividad. Una fuerza laboral remota aumentará la importancia de la confianza, un valor que tenemos que valorar más que nunca, la confianza. Ya lo mencioné hace rato, vuelvo a mencionarlo ahorita. Tenemos que confiar en que la gente está trabajando, en que la gente está haciendo lo que yo necesito porque yo ya claramente di las expectativas. Pero al mismo tiempo también trae, como ya lo hemos visto, a los empleados nuevos retos y oportunidades. ¿Y cuáles son? Pues estos retos, ya lo hemos visto, el tener que tener múltiples actividades simultáneamente. El cambio de la estructura del lugar de trabajo es importantísimo. En el caso de HP, a la tercera semana de que estábamos trabajando, empezamos a recibir comunicados de la gente, mensajitos de, oye Flor, es que me duele muchísimo la mano, es que ya no veo. Lo platicamos todo junto con el corporativo y días después el corporativo nos estaba apoyando para que pudiéramos comprar dispositivos de productividad que nos facilitaran y nos dejaran unas unidades de trabajo o el equipo de oficina más ergonómico. Eso lo venimos haciendo y se seguirá pues de alguna manera empujando a que se haga, ¿no? 43% de los empleadores informan que van a otorgarse ahora días flexibles a los empleados. A lo mejor no es el 100%, pero sí, bueno, tú vas a trabajar en la oficina un día, 2 días y los otros 3 desde tu casa, de acuerdo a cómo te convenga más a ti. Y también se ve mucha digitalización en las unidades de trabajo y en cómo las oficinas van a verse. Los asistentes de voz virtuales van a convertirse cada vez más y más en la nueva interfaz, el primer punto de contacto. También se acelera muchísimo la atención del cliente a través de esta automatización para evitar contactos. La fuerza remota nos impulsa a que tengamos que tener un gasto más importante en el tema de ciberseguridad, sin duda, porque se ha visto que se ha tenido un año excepcional en términos de lo que son los ataques de seguridad. Y bueno, las industrias seguirán buscando el tema de tecnología y automatización. Tips para un mejor trabajo. Esto es lo que nosotros hacemos en HP, planear, así lo compartimos con la gente, planea, estructura tu día bien. Si no puedes trabajar de 8 a 10, porque de 8 a 10 estás dando desayuno y además conectaste a tu hijo a clases, no te conectes. Te conectas después, pero ponte de acuerdo con todo el equipo. Por eso la importancia de establecer estos horarios importantes, destinar un trabajo. Es importante un lugar de trabajo, pero también es importante que de repente te pares y te vayas al jardín a trabajar para desaburrirte un poquito, tomar descansos constantemente, comparte tiempo con los hijos, contacta a tus amigos, no te enfoques nada más a estar trabajando todo el tiempo, programa videos, busca hobbies. Nosotros semanalmente lanzamos alrededor de 15, 20 actividades durante la semana que se ponen disponibles para los empleados para que a la hora que terminen de trabajar lo puedan utilizar. Clases de cocina, clases de maquillaje, películas, hacemos talleres con los niños para sembrar y volvernos más productivos en temas de sustentabilidad y cosas por el estilo. Todo eso lo estamos haciendo como actividades normales. Finalmente, no nada más se trata de vivir todo eso, se trata también de estar preparados nosotros como líderes de hoy y del futuro para estar listos a enfrentar
este cambio en este entorno tan complejo que tenemos del VUCA, volátil, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Para esto estamos recomendando estos ocho pasos o estas 8 capacidades que pudiéramos desarrollar en cada uno de ustedes. Quisiera nada más acentuar en algunos de ellos, es contar los cambios, tenemos que estar abiertos para rápidamente adaptarnos. Integridad en todo momento, empatía y aprendizaje constante sería lo que yo quisiera hacer de highlight en lo que es este cambio bucal. Y bueno, casi estoy terminando, así aterrizando en el tiempo preciso, y bueno, creo que ahora pues abrimos para tiempo de compartir pensamientos, ideas, Rodrigo. Gracias, Flor. Oye, pues la verdad, todo dar lo que nos platicas es prácticamente una tesis que se han aventado como en un año. Yo creo que no hay una verdad absoluta, o sea, seguimos descubriendo en base a las bases de lo que creemos, pero también seguimos descubriendo más cosas. La verdad, muy, muy rica la presentación y creo que tienes más cosas que platicar. Mira, Flor, si te parece, igual no sé cómo andes en la agenda de que entramos poquitito más tarde. Me gustaría ver si podemos tomarnos 10 minutos para escuchar unas preguntas que nos están preguntando ahorita gente que nos está viendo. Encantada, cuenta con ello. Súper, a todo dar, Flor. Mira, nos pregunta Carmen Castillo, dice, por favor, comparten mejores prácticas para acomodar ergonómicamente un espacio de trabajo. Yo creo que ha sido muy común que dejamos un espacio y nos tocó ver, por ejemplo, tú hablas de tu site en el 2019 y tenías un mood creativo para la gente que ve marketing, etcétera. Y luego llegas a un lugar donde hay un espacio con alguien está operando en una cocina, tiene la laptop pegada ahí al módem encima del estufa o de la lavadora porque ya agarraba señal. Pero ¿cómo le haces para compartirle a tus colaboradores que estén en un ambiente pues colaborativo, que te motive su entorno tanto físico como social? O sea, ¿cómo combates esto y saber si lo ves tú como algo temporal, este tema, o sea, como una aspirina que, híjole, va a durar 6 meses, pero no sabes a dónde vas? ¿Cómo le haces para eso, Flor? Yo creo y espero que, o sea, quisiera decir que fuera una aspirina temporal, pero como bien lo dijiste tú, todavía no tenemos una certeza de cómo viene pues estos siguientes meses y este nuevo futuro. Entonces, desde el punto de vista cómo trato de tener un lugar ergonómico, sí es algo que le tenemos que dar mucho peso porque realmente impacta en la salud del empleado, sí, de rápido, así como en la productividad del mismo. Entonces, ¿qué sí nos debemos de preocupar? Y hay una serie de buenas prácticas en cuanto a ergonomía. En la mayor parte de las empresas ya se preocupan por eso y te dan la serie de lineamientos. Pero bueno, que yo creo que es básico el contar con una buena silla, con una buena silla que tenga un soporte lumbar adecuado y que me permita tener la movilidad para poder adecuar mi silla en lo que requiere, pues, para poder yo tener mis manos en un ángulo de 90 grados sobre mi escritorio y que no empiece a tener las primeras lesiones en la mano. Y déjame te digo que sí me pasó. A los 3 meses empecé con una molestia en la mano consistentemente porque mi escritorio estaba demasiado fijo. O sea, era un escritorio fijo nada más, no lo podía ajustar. Mi silla tampoco la podía ajustar tanto y no me funcionó. Ahí tuve que hacer algunos ajustes, cambiar. Ahorita tengo la fortuna de tener un escritorio más fancy, en donde sube y baja, puedo estar parada, puedo estar sentada, pero bueno, la realidad es que tenemos que mantener pues lo más posible la naturalidad y la neutralidad de nuestras articulaciones para poder evitar esto. También recomiendo muchísimo que podamos hacer uso, si es posible, de un monitor alterno para no nada más tener que forzar la vista en los monitores pues de las laptops que tienden a ser muy chiquitos, si estamos hablando de laptops, o en monitores más pequeños. Si un monitor más grande es conveniente y nuestra mirada debe de estar prácticamente a 3/4, bueno, vamos a decir, si tengo el monitor así, 1/4 abajo de esto, ahí debe estar mi vista para poder no estar bajando tanto mi cabeza y entonces que también empiece con lesiones en el cuerpo, ¿no? Un lugar iluminado es muy importante.
Y en cuanto al entorno social, mira, si yo tengo la capacidad de tener un espacio como el que afortunadamente yo tengo, pues la realidad es que me permito en un momento dado aislarme de este lugar y bajar a socializar con la familia, con los amigos cuando sea posible. Y esa sería una buena recomendación, tratar de separar en cierto momento esos espacios. Mi esposo trabaja abajo, porque si estuviéramos aquí juntos, quién sabe qué pasaría, ¿no? Entonces él trabaja abajo en el comedor. Y no lo hago que se mueva de ahí porque dice, no quiero estar cerca de ti. Pero sé que no está en un lugar cómodo, pero cuando llegan visitas, inmediatamente cierra y mueve su oficina, la desactiva su oficina y nos volvemos todos un entorno social. Entonces sí vale mucho la pena el que podamos marcar este lineamiento de decir, es mi vida personal, mi vida de trabajo, mi oficina la cierro en este momento y me voy entonces hacia mi nueva vida social. Más o menos son algunas recomendaciones. Bien, súper, Flor. Oye, tenemos otra pregunta de Claudia. Y nos dice, oye, tienes una reunión con personas muy importantes. Me tomó mucho tiempo conseguir esa cita, pero el internet me falló, escucho cortado. En base a tu experiencia, Flor, ¿qué haces? ¿Reagendar es lo más profesional? Danos ahí tu opinión. Híjole, está un poco complicada la pregunta, porque obviamente depende de qué facilidades y de qué recursos disponibles tengamos a nuestro alcance. Si es posible, es recomendable tener un plan A y un plan B. ¿A qué me refiero con un plan A y un plan B? Bueno, el plan A al menos es el sistema de Wi-Fi que yo tenga ahorita o mi conexión a internet que yo tenga en casa, que es el estándar que yo manejo, ¿no? Ese sería mi plan A, que si, como ella lo está diciendo, falla, porque a todos nos ha pasado en plena junta, pues ya se vuelve incómodo y simplemente es improductivo, ¿no? La segunda, el plan B que de repente tenemos es el aparatito maravilloso del teléfono celular. No falla. Es más difícil que no puedan tener ustedes conectividad con un celular. Igual es un poquito más complicado, ¿no? Pero sí se puede manejar esto. La realidad y lo que yo he tratado de hacer, imagínense, la semana pasada estaba con la Cámara Americana de Chicago haciendo una presentación. Por supuesto que no me puedo dar el lujo de decirles, espérenme tantito o reagendémoslos porque la audiencia ya está aquí. Como si ahorita les dijera, no sabes que no voy a poder, pues me cayó el internet. Pues tenemos que buscar lugares externos también, como mi plan B. Pueden ser algunos lugares tipo Starbucks con las debidas precauciones de seguridad, porque también esos son lugares que, como la gente sabe que va ahí, pues también algunas personas interesadas en lo ajeno van y nos atacan por ahí, ¿no? Entonces, pero es una opción B. Yo creo que siempre es importante considerar opción A, B y C en un dado caso sobre todo en estas situaciones tan puntuales donde tenemos juntas de alta importancia. Lo que yo hice fue, tenemos el de casa y de plano no me daba somos 5, mi esposo, mis 3 hijos y yo, no nos daba. Se me caía exactamente lo que ella dice. Un día levanté furiosa con mi marido y le digo, oye, ¿sabes qué? Necesito tener un internet diferente. Entonces lo que hicimos fue contratar un nuevo servicio que yo estoy conectada directo a él y los demás están en la otra. Entonces así, de alguna manera balanceamos las cargas y eso nos ha facilitado muchísimo. Pero seguimos teniendo pues los 3 enlaces. Yo sé que no es tan fácil tener este tipo de configuraciones, pero herramientas externas, lugares externos me pueden ayudar a tener esto. Lo único que tengo que tener es el plan perfectamente pensado. Súper. ¿Sí? Bien, Flor. Oye, tenemos una última pregunta para irnos bien con el tiempo tuyo y de la audiencia. Mira, tocas un punto clave que es el de la multiabilidad y dijiste que tiene que ser un tema que tiene que existir en los colaboradores. Pero luego nos pasa que tenemos una reunión en una plataforma virtual y empezamos a perder megas en RAM, yo le digo megas en RAM cerebrales, porque estás viendo una reunión, te llega un mensaje a tu celular, te llega un correo, te timbran el teléfono, o sea, se te consumen los megas en RAM. Entonces la pregunta que nos hace por aquí Elizabeth Alducín dice, ¿cómo generas una cultura de juntas efectivas? ¿Y cómo evitas la juntitis?
Padrísima pregunta. Y fíjense que nosotros una vez al año se hacen en la empresa lo que llamamos el Voice, Insight and Actions. Es una encuesta que se le aplica a todos los empleados a nivel mundial para ver básicamente el clima organizacional. ¿Cómo se sienten los empleados en HP? ¿Se sienten cómodos? ¿No se sienten cómodos? ¿Qué les pulsa? ¿Qué les falta? Y en esta ocasión, una de las grandes oportunidades que encontramos fue esa. Todos se quejaron que una vez que nos cambiamos a este entorno, entramos en un entorno de juntitis. Y a partir de entonces se tomaron tres acciones que han funcionado muy efectivas. Número 1, las juntas que antes eran de 1 hora, al menos se recortan a 55 minutos. Es decir, la junta ya no empieza a las 9, va a empezar a las 9:05. Para al menos nos den 5 minutos de que te levantes, te estires, vas al baño y regresas. Ha ayudado muchísimo. Aunque se recomienda que las estemos haciendo inclusive de 30 minutos, de 25 minutos. Es muy chistoso porque ves de 5:05 a 5:30. Esta ha sido una de ellas. Otra, por ejemplo, nuestro CIO nos puso el viernes a partir de las 12 del día en adelante se le llama un no meeting zone. No hay oportunidad de que nos agenden ninguna junta en toda esa tarde. Al menos te da un cierto descanso para decir, en esta tarde me voy a poner una de dos, o a terminar de leer todo al corriente con el correo que me llega, o simplemente voy a trabajar hasta tal hora y voy a tomar mi tarde para descansar porque ya trabajé mucho el resto de la semana. Y la tercera, se ha pedido muchísimo que se tengan las juntas con propósito. No nada más pongas una junta porque sí. Vas a poner una junta porque vas a resolver un tema. Y entonces a la hora que llames a la junta vas a poner en el título de qué se trata y en la invitación le vas a explicar cuáles son los objetivos. Si no tienes los objetivos claros, tú tienes todo el derecho a decir, no entro porque no sé a qué voy a ir y no voy a perder mi tiempo. Son 3 de las grandes prácticas que hemos implementado y que han resultado muy positivas. Flor, todo clarísimo y sobre todo me gusta que lo haces muy práctico, cómo fluye. Oye, estamos ya encima del tiempo, no tienes una idea de la cantidad de participación y preguntas que tenemos. Me gustaría que nos digas si en algún lugar te podemos hacer llegar las preguntas porque la audiencia nos llenó de dudas. ¿Dónde te podemos contactar, Flor? flor.m.lopez@hp.com. Ay, qué miedo, no me vayan a bombardear más. No se crean, encantada de poder compartir. Si yo no sé algo, seguramente los voy a dirigir con las personas que más sabiduría tengan de la empresa. El chiste es que podamos definitivamente seguir generando esta comunidad entre nosotros para mejores prácticas. Oye, Flor, la verdad es que detalle que nos dejaste este tiempo fue en una zona de meeting zone, o sea, no fue en viernes en la tarde, pero estamos eternamente agradecidos. Muchas preguntas y me quedo con tu conclusión con 2 cosas. Me quedo con la idea de acompañar a nuestros colaboradores y confiar en ellos. Me parece que es como tu gran conclusión. De verdad, Flor, muy agradecido en nombre de CUSEA, de Coparmex y a título personal, te agradezco mucho tu tiempo, Flor. El agradecimiento es mío para ustedes por estar aquí, por darme esta oportunidad de compartir. Espero que todos se mantengan en excelentes condiciones y estoy para servirles. Muchas gracias igualmente. Gracias. Saludos.